Ahí puse un versículo en Oseas 4:6. La Biblia dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Una consecuencia no comprender pues correctamente la palabra de Dios. Entonces mi materia en esta oportunidad, en estos meses, como les comenté anteriormente, se trata de la bibliología. Entonces la semana pasada vimos lo que era la bibliología, que ella enseña sobre sí misma, el mismo libro en general, en su aspecto técnico y en su aspecto histórico. Eso es lo que enseña la bibliología, la ciencia general del libro. No importa nuestras ideas, no importa lo que nosotros pensamos, porque nosotros nos podemos equivocar y nuestras ideas son variables en cuanto a los tiempos, en base a lo que ocurre, ya sea en la política, en la naturaleza o lo que sea. Siempre nuestro pensamiento está variando, pero el autor, que es Dios, su pensamiento es lo primordial que vamos a ver en esta clase de bibliología. Vimos también la etimología, de dónde venía esta palabra de bibliología. Y en nuestro caso teológico, lo que vamos a estudiar es el libro de los libros, la Biblia. Su autor es Dios. Entonces eso se trata del estudio de la bibliología. Por eso el pueblo, dice aquí, fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿no? Hay muchas doctrinas, lamentablemente, alrededor del mundo que han dañado y han confundido muchas personas alrededor del mundo y no han comprendido el plan de Dios, el plan perfecto del Señor. No han comprendido lo que Dios a través de su palabra nos enseña. Y entonces, dicho esto, yo les dejé una tarea, ya me hicieron acá. Esto lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, después de receso, si nos permite el tiempo. Entonces, yo les dije que eran 12 lecciones que vamos a estar viendo. La primera clase, ¿quién se acuerda qué fue lo que dimos? ¿Algún voluntario? Se hicieron la tarea, ¿no? ¿Qué era? En sí sería la naturaleza de la Biblia. Eso fue lo que estuvimos viendo, lo que son sus nombres, los títulos que podemos encontrar ahí en la palabra, el contenido, el conjunto de libros en sí, los 66 libros, la definición de la misma Biblia, cómo se compone, los escritores, el periodo de escritura, el lenguaje, cómo fue su construcción. Vimos un poquito de la división acerca del Torá, los profetas, los Nevi'im, los profetas antiguos, libros históricos, los profetas posteriores, o los libros que son desde Isaías hasta Malaquías. Esto fue lo que vimos en la naturaleza de la Biblia. Y hoy en su segunda lección vamos a estar viendo lo que es la revelación y la Biblia. Entonces simplemente cuando hablamos de revelación es el develamiento, no desvelamiento. Desvelar es diferente que develar. Develar es descubrir o levantar el velo, y teológicamente aplicada a la revelación que Dios hace de sí mismo a la humanidad. Entonces Dios quiso darse a revelar. Entonces Dios quiere mostrar cuál es su plan. Dios quiere mostrar cómo es el plan, de qué manera es el plan y cómo deben ser las cosas. Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Están viendo el síntesis del Antiguo Testamento, el síntesis del Nuevo Testamento. Ahora mismo está lo que dice Hebreos 1:1. Él ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. O sea, Dios mismo ha levantado el velo y se ha revelado. Esto es lo que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, vamos a definir la revelación. Este material se lo voy a hacer llegar. Ya el instituto lo tiene. Ahora después
igual pueden escribir apuntes. También entonces está para que se les pueda imprimir. Recuerden, los que no pueden, no tienen acceso por una u otra razón al material en el celular o en la internet. Bien, entonces el develamiento del verbo develar, que es quitar o recoger el velo que cubre alguna cosa, mostrar o descubrir algo que estaba oculto o estaba mantenido en secreto. Entonces vamos a ver más adelante cómo fue la revelación o el develamiento. Dice que es develamiento de algo que ha estado escondido previamente de tal manera que pueda ser visto tal y cual como es. Por eso es importante conocer la historia, de dónde viene, quién escribió. Bueno, el autor es Dios, entendemos, pero cómo se escribió la Biblia, cómo Dios mismo preservó su palabra para que nosotros lo podamos entender en nuestra época y conocerlo. Recuerden que toda revelación es sobrenatural en el hecho que tiene a Dios como su fuente y a la verdad como su fin. Dios es la fuente y la verdad es lo que Él quiere mostrar. No podemos cambiar absolutamente nada. Y es lo que dice la Biblia en Deuteronomio 29. Las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen? Dice la Biblia, a Dios, ¿verdad? Pero las reveladas son ¿para quién? Para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. ¿Para qué? Comprender, entender su plan perfecto que tiene a través de lo que le dio a Moisés en la ley y escrita por los profetas, inspirados por el Espíritu Santo para nosotros. Así que es muy importante reconocer esto: el develamiento, la revelación, algo que Dios tiene oculto. Él mismo levantó el velo. ¿Se acuerdan? Un ejemplo muy práctico es cuando Cristo murió, entregó el Espíritu. La Biblia dice que el velo se rajó de arriba a abajo. Nadie podía ver el lugar santísimo, ni pasar el arca y todo lo que comprendía el lugar santísimo, que solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Entonces Dios, aquí está, lo reveló, el lugar santísimo. Entonces, lo que la Biblia dice también en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la que reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y por eso es muy importante que, por ejemplo, yo sé que las clases son muy difíciles en cuanto a la historia, en cuanto al contenido, en las diferentes materias que estamos dando acá en el Instituto Bíblico Superior de Teología. Pero si usted le pide sabiduría a Dios y le mete empeño, estudia, Dios mismo, el mismo Espíritu Santo, porque Él es el autor, Él te va a enseñar todas las cosas. Así que yo no puedo decir no comprendo nada. Posiblemente no comprendas nada en el momento, pero Dios te la ha revelado y nos la revela a través del Espíritu Santo. Así que los temas difíciles la podemos comprender con mucha humildad si le pedimos con un corazón sincero a Dios, porque la misma Biblia dice: Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces es muy importante que toda la explicación de la Biblia le pidamos sabiduría al Señor. Ahora, la revelación de Dios al hombre enfatiza una de dos categorías. Vamos a ver estas dos categorías: una categoría general y otra categoría es la categoría especial. Entonces vamos a ver cómo es la categoría general, cómo Dios se da a revelar en la creación. Bueno, vamos a ver eso. Y la categoría especial, específicamente algo. Cada vez que ustedes vayan a estudiar la Biblia, usted tiene que enfatizar en estas dos categorías: ¿a quién lo está diciendo Dios? ¿Por qué lo está diciendo Dios? Pero en el sentido general, como bibliología, vamos a verlo en estas dos maneras: la categoría que sería general y la especial. Vamos con la general, o la natural, que es el conocimiento que tenemos de Dios, que se ha derivado de la luz de las cosas naturales, o sea, en la creación. Es accesible a todo el ser humano, todos podemos verlo. Bien, dice, y es dirigida a todas las criaturas inteligentes. Nosotros podemos ver a Dios, el hombre puede verlo a través de la naturaleza. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Me ayudan, por favor?
con Salmos 19:1-6. A ver, hermano Carmelo me ayuda con Isaías 40:12 y 26. ¿Ven? ¿No está el listado? Me ayuda con la lista. Hechos 14:17 me ayuda Aureliano. Salmo 8:1 hermano Gavino. Y el Salmo 104:24 el hermano que me está viendo. Sí, usted. Amén. Así que si le metemos sí, Salmo 104:24, correcto. Así que yo creo que con la Biblia misma, que se interpreta a sí misma, vamos a ver todo lo que son esta definición importante, porque no solamente tener conocimiento, sino la aplicación práctica en cuanto dónde está en la Biblia. ¿Ok? Entonces, revelación de Dios al hombre respecto al la general, en la creación. Salmo 19:1-6, no lo vamos a ver todo lo que dice el Salmo, pero ¿cómo inicia? ¿Quién lo tiene? Los cielos cuentan y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, no hay excusa de que la revelación de Dios, todo tiene un propósito perfecto. Tanto que en la Biblia se habla mucho, por ejemplo, un ejemplo nada de la palabra metamorfosis, ¿no? Que es la explicación de una transformación de una cosa a otra. Entonces, está ¿y dónde lo vemos? En la naturaleza. Con el capullo del gusano, el capullo a la mariposa. Está en la naturaleza. En la creación podemos ver eso, ¿ok? Isaías 40:12 y 26. ¿Sí? ¿Sí? Vemos ahí naturaleza general. Hechos 14:17. ¿Ah? Salmo 8:1. 104:24. Entonces lo vemos en la parte de revelación general, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Bien, entonces es muy importante que nosotros veamos esto respecto a la revelación general que se deriva de la luz de las cosas naturales en la creación, y también lo podemos ver en la historia. Salmo 9:16, la parte A. Salmo 9:16. Joel, me ayuda ahí en la parte A. Y Ricardo, me ayuda por Romanos 11:33. Salmos 9:16, la parte A, la primera parte. Dios se revela al hombre en la historia. ¿Qué dice? ¿Lo tienes? A ver, Miguel, ayúdame acá, por favor. Producción.
Bien, ¿qué dice la Biblia? 9:16. Ajá, ahora sí, la historia, ¿no? Otra vez. Jehová se ha hecho, dice, conocer en el juicio que ejecutó. La primera parte. Dice Romanos 11:33. Con profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables sus juicios y inexplorables sus caminos. Entonces vemos cómo en la historia Él se da también a revelar al hombre. Es muy importante que tengamos este entendimiento respecto a la revelación de Dios, tanto en la creación, tanto en la historia. Ahora vamos a ver la conciencia. Ahí mismo Ricardo, el 2:15, en Romanos 2:15. Y Génesis 42:21, Moisés 42:21, Génesis. Romanos 2:15, Uh-huh. mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Génesis 42:21. Si decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, porque vimos la luz de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta muerte. ¿Quién era? José, ¿no? Había vendido a su hermano. O sea, naturalmente no hay excusa para decir que Dios no se revela al hombre. Esa es la manera general. A todo el hombre se revela de esa manera, tanto en la creación, tanto en la conciencia y también en la historia. Sus juicios son tan perfectos, su riqueza de la sabiduría y sus ciencias no se pueden sondear, no hay manera. Entonces no hay excusa. Entonces cada vez que vamos a estudiar en este respecto podemos ver de esta manera general lo que dice la Biblia, ¿ven? En estos versículos. Ahora vamos a ver la otra parte de la general, que es que da testimonio de la existencia de Dios, del poder de Dios y la necesidad de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no testifica de la personalidad de Dios o el plan de salvación. Solamente es algo general, que no hay excusa para que la gente no le conozca. Pero sin la otra no se puede hacer, ¿no? Dar a conocer lo que es, quién es Dios. ¿Ver? Romanos 1:18 al 20 y luego ahí mismo el 21. Bueno, 18 al 21. Que el efecto de la revelación general es para condenar al hombre. Todo el mundo puede conocer a Dios en su conciencia, en la historia, conocerlo en la creación, pero no tienen nada que decir, ok, soy condenado, pero ¿qué dice? 1:18 al 20, 21, Romanos 1. Entonces vemos cómo es para condenar al hombre, no hay manera. Entonces, vamos a ver que por sí sola es inadecuada para salvar al hombre y vamos a ver por dos razones. La Biblia, me ayudan por favor en Génesis 3:17, Camilo, y Romanos 8:22, César, 8:22 Romanos. Porque la creación ha sido afectada por la entrada al pecado. Génesis 3:17. ¿Qué dice? O sea, ya está en la creación, pero por sí sola no tiene ningún efecto de salvación. ¿Qué dice Romanos 8:22? O sea, la misma creación está afectada. No se puede, el hombre no se puede salvar.
Ahora, el otro punto, que el hombre mismo ha sido afectado por el pecado, que es lo que está viendo en soteriología, el pecado del hombre. Entonces no puede interpretar correctamente las pruebas proporcionales de la naturaleza por Dios mismo. Salmo 19.1, ¿quién se lo sabe de memoria? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces el hombre mismo ha sido afectado por el pecado, no puede interpretar correctamente las pruebas proporcionales de la naturaleza por Dios mismo. Ahora vamos a ver la otra parte, que es la revelación especial, que consiste en la intervención directa de Dios. Ahora sí entra Dios también directamente. Una de otra no puede ir separada en base a la revelación. Porque la intervención directa de Dios en los asuntos de este mundo es Dios revelándose a sí mismo a través de actos especiales hechos por su misma persona. Entonces, esto es muy importante conocer y entender, porque este tipo de revelación solamente ha llegado al hombre a través de formas y tiempos variados, que vamos a ver, según la Biblia lo que enseña. Como Dios, la parte especial es que Dios mismo interviene, Él mismo, en su persona. La general sí interviene, pero en la naturaleza de todo el mundo, pero no puede salvar. Cuando Dios se revela al hombre personalmente, Él mismo hablando, esta es la revelación especial. A ver, Génesis 37, 5 al 10. Daniel 8.1, que también es por visiones, sueños, visiones. Tercero es por el Urim y Purim, que es el número 27-21. Voy a pedirle al hermano acá, por favor, me busca ahí número 27-21. También por voces audibles, 1 Samuel 3, 1 al 10. Y también por los animales, número 22-28. Y a través de los ángeles, Lucas 1, 26 al 37. Bien, entonces a través del sueño, el tipo de revelación que ha llegado al hombre a través de formas y tiempos variados. Bien, ¿qué dice? Que dice primero es por sueños. El contexto de eso, recuerden que al final José le dice, no es por ustedes que yo he llegado hasta acá, sino que Dios me ha enviado. O sea, hay un propósito que Dios le había mostrado a José a través de los sueños, lo que iba a acontecer. Era Dios mismo, tenía un plan. Y José fue el que llevó, recuerden, al papá, a toda la tribu, a vivir allá en Gosén, en Egipto, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno, por sueño. El siguiente, Daniel 8.1, en el contexto de lo que antes aprendieron con el hermano Andrés, lo que aprendimos, ¿no? La visión, como lo profético, lo que iba a venir, como el imperio medo-persa iba a ser destruido completamente por el imperio de Alejandro Magno, el imperio griego. Bien, entonces por visiones. El siguiente por el Urim y Purim, número 27-21. Entonces este también era la parte como Dios se revelaba de una forma especial a través del Urim y Purim. A ver, por voces audibles, 1 Samuel 3, los primeros versículos y el contexto. El contexto, cuando Dios llama al profeta, ¿no? Samuel dice que no había visión, no había nada, palabra para esos tiempos. Y Dios de forma audible, ¿cuántas veces llamó a Samuel? ¿Cuántas veces lo llamó? 3 veces, eso es. ¿Verdad? Forma audible. El último punto que le dijo fue, oye, si te atiende la voz, que no soy yo, le dijo Elí, ¿no? No soy yo, es Dios, Jehová. Y cuando te hablo otra vez, dice, heme aquí, estoy aquí, dime, ¿qué quieres? ¿Qué deseas, Señor? ¿Ok? Entonces, el quinto punto por animales, número 22-28. El contexto, querían el animal, habló, asna. Bueno, Dios estaba ahí interviniendo. Lucas 1:26 al 37, en el contexto sería que el ángel hablara a María, exacto, no lo que iba a acontecer, ¿no? La revelación de que iba a venir el profeta, el Señor Jesús. Pero fue una revelación especial a través de ángeles. Bueno, ustedes ven el contexto, hay muchas maneras como se fue dado estos eventos, ¿no? A través de los ángeles. Esto es respecto a la revelación especial. Ahora, la corona de la revelación especial de Dios de sí mismo hacia el hombre fue la venida a la tierra del Señor Jesucristo, a la palabra viviente, Dios, diciendo que Cristo iba a venir a la tierra.
y el cumplimiento de la revelación especial de Dios de sí mismo hacia el hombre, y que es la palabra de Dios, la unidad de la Biblia. Entonces Dios se ha revelado de esta manera. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Miguel, lo lee por favor y te pones de pie. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Entonces el cumplimiento de la revelación especial. El Dios de sí mismo al hombre es la Biblia, la palabra escrita. Entonces Juan capítulo 1 versículo 14. Juan capítulo 1 versículo 14 y Juan capítulo 14 versículo 9. Entonces el Dios mismo, pues, la venida a la tierra de nuestro Señor. ¿Qué dice? Es una revelación especial. Ya Dios Jesús estaba en la tierra siendo hombre 100% y siendo Dios 100%. Ahí estaba cumpliéndose la revelación especial. Ahora, el efecto de la revelación especial, la bíblica, es la salvación del hombre y de tipo redentora. Y entonces, ahora sí, otorga un remedio. ¿Cómo puedes acercarte a Dios? Entonces es necesaria por tres razones. Primero, los efectos mitigantes del pecado, la trascendencia de Dios. El hombre no puede encontrarlo sin su ayuda, tanto en la revelación general, puede ver la creación y eso, pero sin la revelación especial no lo puede ver, no puede acercarse. La personalidad de Dios, que siendo amor desea comunión con su creación más importante, el hombre. Entonces recuerden que el infierno, el lago de fuego no está diseñado, no fue diseñado para el hombre, porque la creación máxima somos nosotros, el hombre, y siempre Dios ha establecido, ha deseado desde el principio comunión. O sea, nos toca a nosotros profundizar bien lo que es la palabra del Señor, comprenderlo bien para poder explicarlo bien, para poder enseñarlo de la manera correcta como Dios lo ha revelado, como Dios lo ha enseñado. Ahora, el contraste de ambas revelaciones, Romanos 1:20, que entonces vamos a ver el contraste de ambas revelaciones. ¿Cómo es? Que sin la revelación especial, ¿ok? ¿Qué es la revelación especial? Dios personalmente comienza a revelarse a través de sueños, visiones, ángeles, habla hasta por un animal, etcétera, etcétera. Esa es la especial. Pero dice que la revelación especial, sin la revelación especial, la revelación general, o sea, la naturaleza, la historia, que es la creación, la conciencia, sin la revelación general, sería para los pecadores tanto incompleta como inefectiva, y únicamente podrá demostrarles tal y como la he hecho en donde ha sido accesible. O sea, que no tienen excusa. Ahora, el otro es, sin la revelación general, la revelación especial carecería de la base del conocimiento fundamental de Dios. Dios es creador, Dios ha hecho todo, Dios maneja todo, Él es soberano. Dice que Él es poderoso, sabio, justo, bueno, hacedor y heredor de todas las cosas, sin el cual la revelación posterior no funcionaría. O sea, las dos tienen que ir de alguna manera. Entonces, esta es la parte de la revelación. Ahora vamos a ver la comparada y la contrastada, ¿no? Hay muchos términos generales asociados sobre cualquier discusión sobre la doctrina bíblica. Estos términos se contrastan seguidamente para ayudar a entender lo que quiere decir por revelación. Para nosotros, somos bautistas independientes, nos regimos por la base que es por la Biblia, que es nuestra base y autoridad. Entonces, si nada de lo que nosotros estamos, o sea, todo lo que estamos estudiando debe ser basado en la palabra de Dios. Todo lo que usted enseña, lo que usted predica, lo que usted va a compartir, siempre tiene que ser en la palabra de Dios. Y esto es lo que nos tiene que diferenciar de las diferentes doctrinas. Entonces, el tiempo que cada uno de ustedes se toma para escribir, para estudiar, para hacer las tareas, para preguntar, para indagar, es algo de suma importancia, no solamente para ustedes mismos, sino para el futuro, las generaciones. Porque aquí hay muchos jóvenes que pronto y en el futuro seguramente quieren familia. Y entonces sus familias también van a la escuela dominical,
van a compartir la palabra, pero ¿quién la va a compartir correctamente si no estudiamos correctamente? Entonces, por eso es muy importante que entendamos la doctrina verdadera del Señor. Entonces, contrastar, porque aquí hay muchos términos generalmente asociados sobre cualquier discusión sobre doctrina bíblica, estos términos se contrastan seguidamente. Usted tiene que indagar. Contrastar es mostrar notable diferencia o condiciones opuestas con otras cuando se comparan ambas. Usted le dice, bueno, la salvación se pierde. Bueno, aquí están los versículos que ellos te dicen, aquí la salvación se pierde. Ok, vamos a comparar lo que la Biblia dice. Bueno, eso es lo que tú interpretas, pero ¿qué es lo que dice en su contexto? ¿Cómo Dios lo explica? ¿Por qué lo explica? ¿Y por qué razón lo...? O sea, eso es lo que usted tiene que llegar al punto de comprender, porque la misma Biblia se interpreta a sí misma. ¿Y cómo lo vamos a ver? Primero, la revelación versus la inspiración. Vamos a ver 3 puntos aquí importantes. Ok, la revelación hace que una verdad sea conocida, mientras la inspiración provee su registro fidedigno. ¿Qué quiere decir? Que Dios se muestra, recuerda, el develamiento, no es desvelamiento. El develamiento abre el telón, hay algo oculto y revela. Entonces, Él hace... Dios, recuerde que el mismo Espíritu, la Biblia dice que os mostrará todas las cosas y os enseñará todas las cosas. Por eso cuando la Biblia también dice en Santiago que si usted tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Porque es Dios mismo que la da, y la da irremisiblemente y sin reproche. Porque Él le interesa, a Dios le interesa que usted y yo sepamos de sus verdades bíblicas. Entonces, la revelación hace que una verdad sea conocida, mientras la inspiración provee su registro fidedigno. Porque ¿quién inspira la Biblia? ¿Quién inspiró? ¿Quién es el autor? Pues Dios, exacto. ¿Ok? Entonces, la Biblia contiene revelación, mientras que toda la Biblia es dada por inspiración. Todo esto es revelado por Dios. Mi pueblo perece por falta de sabiduría. Bueno, Dios lo revela, pero es que la gente no quiere buscarlo de manera como es. Entonces, toda la Biblia es dada por inspiración. Ahora, la revelación comparada, contrastada, la revelación versus inspiración con este tema. Hay 2 fuentes que los escritores obtuvieron su narración en la Biblia. Y vamos a ver estas 2 fuentes, porque es muy importante que lo sepamos. Bien, ¿cuáles son? La revelación especial es lo que solo Dios pudo dar a conocer. Isaías 14, 12. Hermano Julio, me ayuda acá. Hermano Isaías 14, 12. Y hermano Cristóbal Miranda, me ayuda por favor con Job 1, 6 al 12. Mientras lee, puede entender un poquito el contexto. Isaías, Job 1, 6 al 12. Y en el contexto, Moisés, me ayuda por favor con Génesis 1. En su contexto, revelación especial. Ok, repito. ¿Qué es la revelación especial? La revelación especial, pero es algo que él mismo intervino. O sea, él pues, no es general. Entonces vamos a ver este tipo de revelación especial que solo Dios pudo dar a conocer. Isaías 14, 12, que solamente Dios da a entender y a conocer. ¿De quién está hablando? Exacto. O sea, ¿quién sabe de eso? Bueno, Dios la daba a revelar de una manera especial. O sea que sin Dios, ¿qué superamos nosotros Satanás? ¿O cómo surgió Satanás? ¿O de dónde salió Satanás? ¿Cómo cayeron al pocotón de gente? Porque hay tantos demonios, tantos malos espíritus. Es que no se puede. Es imposible. Esa es una revelación especial. Ahora, Job 1, 6 a 12. ¿Cómo dice la Biblia, no? Que Satanás se presentó ante Dios. O sea, ¿quién nos dice a nosotros que fue eso? Realidad. O sea, ¿cómo te dice? Ok, tanto que la Biblia en Apocalipsis dice que hay uno que los acusa. El acusador, ¿verdad? Es Satanás que está acusando a sus santos. O sea, ¿quién nos da a entender eso? Es que no lo podemos conocer. Solamente es por Dios. Y entonces Job estaba tranquilito, recuerden, en la tierra con su familia, contento, un hombre trabajando correctamente, era justo, amaba bien a su familia, servía a Dios,
sus siervos le amaban, le valoraban, y en el cielo estaba ocurriendo, ¿qué cosa? Pobrecito Job, no se imaginaba lo que le iba a ocurrir. ¿Y quién nos lo enseña? Dios, a través de la Biblia, una revelación especial. Y entonces nosotros como verdad, wow, cómo en el cielo ocurren cosas y pasan cosas en su plan perfecto, que para nuestro propósito, que tal vez en el momento no lo entendamos, pero Dios tiene un propósito en medio de eso. Es una revelación especial. Ocurrió, ¿ok? Génesis 1 en su contexto, ninguno estuvo ahí presente. ¿Cómo sabemos qué se creó primero? ¿Qué es lo que había primero? ¿Dónde estaba el Espíritu? Dice la Biblia. Y cuando Él dijo, hagamos, en todo el Génesis, ¿a quién estaba hablando? Si era Dios uno, entonces me estaba hablando a mí mismo. Entonces dice, por ejemplo, en la clase de ayer, ¿no? En la síntesis del Antiguo Testamento, Bereshit. Él dice Bereshit, y dice una palabra Elohim, que es Dios en plural, que si la Biblia se tradujera literalmente diría dioses. Elohim es eso, Dios solamente correspondiente a nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos lo revela? ¿Quién nos explica a nosotros que eso es así? Si no existiera esto, si no hubiese una manera de revelación especial. Ok, entonces se entiende la definición de esta fuente de revelación especial. Ok, se entiende, ¿verdad? Ahora vamos a ver la observación especial, que son hechos conocidos que provienen de la observación del escritor, permitidos por Dios. Recuerden que son dos fuentes en las narraciones de la Biblia que los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, obtuvieron. Dios interviniendo Él mismo. Esto fue lo que ocurrió. Escribe, esto fue lo que ocurrió. Ahora, la observación especial, Éxodo 14:31 y Esdras 6, 1 al 2 y Daniel 4, 1 al 4. Acuérdense que la observación especial, hechos conocidos que provienen de la observación del escritor, que Dios permitió que ellos observaran y escribieran, inspirados por Dios. Éxodo 14:31. ¿Cuál era el hecho? Ellos pasaron en seco por el Mar Rojo. Se abrió. Moisés levantó la vara y esto está registrado porque es una observación especial. Esdras 6, 1 y 2. Entonces vemos cómo fue la observación del escritor, que dice, le está contando una historia de cómo llegó y estudió y buscaron la palabra de Dios, ¿no? Bien. Daniel 4, 1 al 4. Bien, amén. Entonces vemos la revelación, la observación, que quién estaba escribiendo. Y Daniel capítulo 4 es el único capítulo en toda la Biblia donde un gentil escribe. Dice, yo, Nabucodonosor. Usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia solamente un capítulo completo, como el capítulo 4, que un gentil, como el rey Nabucodonosor, escribe. Y fue inspirado por el Espíritu Santo, y acá está en su Biblia. ¿Ok? Nabucodonosor escribe porque él observó y él mismo experimentó. Él dice que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es una observación que él muestra. Entonces, ambos tipos de narraciones Dios ha permitido que sea registrada en su palabra para nosotros, y este es infalible. ¿Quién lo hace? Pues Dios. Son las dos narraciones que podemos encontrar. Las fuentes, dos fuentes diferentes. Una revelación especial y una observación especial. La Paz dice, la revelación es progresiva, muy importante, porque la inspiración es plenaria. Plenaria es que no hace falta nada. Dios nos reveló a toda verdad desde el principio. 1 Pedro 1:10 al 12. Acuérdense que la revelación es progresiva. No se mostró desde el principio inmediatamente las cosas, sino fue por el tiempo, fue progresivo. La revelación, Dios no hizo que levantó el velo
y tan, para que se viera todo, no, fue poco a poco, pero la inspiración de Dios sí, Él la reveló todo, porque fue inspirado por Dios. ¿Qué dice 1 Pedro 1:10-12? Entonces, la revelación fue progresiva, pero la inspiración ya fue plenaria, o sea que no le hace falta nada porque Dios mismo reveló desde el principio toda la verdad. Entonces lo vemos en la palabra del Señor. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Recuerden que Dios es espíritu y los que la adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces, solo por medio del Espíritu Santo podemos comprender las cosas, la importancia del estudio de la palabra de Dios. Ahora, por ejemplo, respecto a los nombres de Dios, que fue revelándose primeramente desde el principio, en el Génesis 1:1, en el principio creó Dios, se revela como Elohim, y luego en su progresión, Él se muestra también como Adonai, como Shalom, como Jireh, Roi, Sidkenu, Nisi, Rafa. Él se fue revelando. Es progresiva, poco a poco. Por ejemplo, también, otro ejemplo, es el linaje del Mesías, de la simiente mujer a la simiente de Abraham, y luego a Isaac, luego a Jacob, a la tribu de Judá, a la familia de David, y luego progresivamente hasta la información que conocemos registrada en la Biblia, ¿no? En la genealogía. Que Dios no la revelación no fue inmediatamente, sino progresiva. Por ejemplo, están leyendo en Daniel capítulo 8 todo lo que iba a acontecer, y la Biblia dice que Daniel dice que no entendía nada, no comprendía. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Bueno, le dio a Gabriel, pues enséñale a lo que es la interpretación.